El doctor Arnoldo Camacho es un experto en temas de finanzas y desarrollo, actualmente profesor en las áreas de banca y finanzas del INCAE, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, uno de los centros superiores de más prestigio en todo el continente. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Doctor, el tema que se discute actualmente en muchos países y singularmente en el Ecuador es el tema de la burbuja inmobiliaria, demasiada facilidad para conceder préstamos hipotecarios para la compra o construcción de casas que después no pueden ser pagados y causan, claro, estos grandes desajustes. ¿Usted ve ese riesgo cercano en América Latina? Bueno, yo creo que el riesgo existe en cualquier mercado en que usted dé demasiadas facilidades y se exceda en los montos de financiamiento que está dando para la adquisición de viviendas. Obviamente hemos hablado del tema de la burbuja, ha sido un fenómeno muy focalizado en los países desarrollados o industrializados, pero no es un tema nuevo, es un tema recurrente en los mercados inmobiliarios. Yo creo que hemos tenido la suerte en algunos países de América Latina, no en todos, porque en algunos ya existen precios excesivamente altos con respecto a los valores o costos de construcción de la propiedad, de no estar enfrentando crisis de ese tipo. Y de ahí creo que la preocupación debería centrarse en qué acciones o qué medidas en términos regulatorios, de legislación y sobre todo qué prácticas en temas de financiamiento deberíamos seguir para evitar que un proceso de eso se dé. O sea, actuar de manera preventiva, claro. No tener que responder a la crisis que ha causado, ya vemos, un impacto significativo a nivel global. Claro. Ahora, hay medidas preventivas porque, claro, en estos países donde hay gran escasez de viviendas, donde hay muchos problemas habitacionales, pues parecería que lo que debe hacer un gobierno que se preocupa por el pueblo es facilitar el acceso de la gente a los créditos, sin entender seguramente, sin preocuparse, porque eso políticamente da réditos, claro, de que después puede causarse un problema tremendo. ¿Qué se puede hacer? No, de hecho, ¿verdad? Precisamente como resultado de esta crisis que ya tiene más de 3 años, 4 años en gestión y cuyo impacto seguimos sintiendo, es que el 12 de abril de este año el Foro de Estabilidad Financiera, el Financial Stability Board, un comité adscrito al Comité de Basilea, promulgó una serie de principios para mejorar las prácticas en la originación y la concesión de créditos inmobiliarios, tratando de reconocer cuáles son los principales factores de riesgo que llevan a esas condiciones de crisis. ¿Sí? Tal vez el punto central de esto que no tenemos que olvidar es que cuando uno habla de la crisis y la burbuja inmobiliaria y de ese riesgo, lo que estamos poniendo en riesgo son los recursos que se canalizan a través del sistema financiero, que son de los depositantes. El 90% de estos financiamientos generalmente vienen de recursos de los depositantes o de los que hacen aportes a los sistemas de retiro, de jubilación y demás. Previsionales. Entonces, previsionales, así que el riesgo está ahí. ¿Sí? Y dentro de las recomendaciones que se plantean, ¿verdad?, se pone mucho énfasis en un análisis muy cuidadoso de, primero que nada, la estabilidad en los ingresos y la capacidad de pago de los sujetos de crédito, ¿verdad?, claro, que es fundamental, y de los factores macro que pudieran incidir, claro, sobre eso. Lo que pasa, doctor, es que políticamente para los gobiernos, especialmente para los gobiernos populistas, suena muy bien facilitar el acceso de la gente al crédito hipotecario, porque en el corto plazo da votos, aunque en el largo plazo causa problemas. ¿Qué hacer en esa dicotomía? Yo creo que no podemos obviar el hecho de que el sueño de tener una vivienda, el financiamiento de una vivienda tiene un valor social y un impacto socioeconómico importante, ¿verdad? Desde el punto de vista de la población, del ciudadano, tener vivienda propia es la base de la estabilidad y un reflejo del bienestar, claro, de largo plazo. O sea que el valor de una vivienda va más allá que su valor comercial. Pero ¿verdad?, es un financiamiento de largo plazo, y tenemos que asegurarnos que si vamos a dar ese financiamiento sea un financiamiento en condiciones sólidas, que no ponga en riesgo a los que ponen los recursos, que generalmente son de muy corto plazo, como los depositantes, ¿sí?, para hacer ese financiamiento. Yo le decía que cerca del 90% del financiamiento es con recursos del depositante. Y dentro de esas prácticas, precisamente, tratar de evitar que este tipo de problemas se materialicen en nuestro mercado, está no solo el tema de la verificación de los ingresos,
sino el de utilizar un valor razonable de los activos que estoy tomando como colateral o garantía, en este caso las viviendas, porque los valores de mercado no necesariamente reflejan o nunca reflejan, más bien el valor de liquidación de esos activos y las pérdidas que se generan cuando esos pasan a propiedad de los bienes de las instituciones financieras. Se están temas de revisar los límites de endeudamiento, porque parte de los problemas de las burbujas inmobiliarias es cuando financio más de el 80 hasta el 100% o más de lo que vale el activo en el mercado, ni siquiera en su valor de liquidación, ¿verdad? Que eso desata la demanda por vivienda en economías en donde la brecha es significativa, claro. No hay tantos activos disponibles, entonces eso dispara los precios. Entonces ponerle límites también al endeudamiento es fundamental. Hay otras medidas, ¿verdad?, que vale la pena comentar. Pero, es decir, lo más importante es que es ser cautos el momento de dar los préstamos para evitar que después no se pueda repagar y causar un problema financiero grave. Ahora, en el caso ecuatoriano se ha dado mucho énfasis en el último tiempo al financiamiento público, con recursos públicos, el tema de la vivienda. ¿Es esa una solución? Bueno, no, obviamente, si hablamos de recursos públicos, de esos fondos previsionales, son recursos válidos, esos son los únicos los recursos más importantes que tenemos de largo plazo, y eso permite, con recursos de largo plazo, hacer colocaciones de largo plazo. ¿Cuál es el tema delicado ahí? El tema de que el peor escenario para todos es el que no se paguen esos créditos, ¿verdad?, que esos créditos o esos activos, esas viviendas sean reposeídas por los bancos, porque ahí sí se generan pérdidas importantes, y para todos, o sea, ahí no hay ganadores. Vea que si un activo inmobiliario, si es reposeído, pierde por lo menos el 40% de su valor, eso nos da la estadística internacional, dice. Y si yo no había financiado el 100%, supongamos que había sido conservador, si yo lo tengo que reposeer, el sujeto de crédito perdió la cuota de entrada, que era parte de su cúmulo de riqueza, el ahorro que había hecho previo para obtener ese financiamiento. Claro. Si no había hecho cuota de entrada, esa pérdida se la paso a los que me dieron los fondos, que son los depositantes, esos recursos de corto plazo. O sea, a los ciudadanos. A los ciudadanos. Claro. Y, ¿verdad?, ahí es donde tenemos que ser cuidadosos y pensar que el propósito último de la regulación, de la supervisión del sistema financiero es proteger al depositante, facilitar la intermediación, pero asegurarse de que esos recursos, ¿verdad?, están bien respaldados. O sea, hay que pensar en el ciudadano que necesita una vivienda, pero también en el cúmulo de ciudadanos que han dado recursos al sistema previsional o a la banca privada y cuyo dinero va a esos financiamientos. Que la gente cree que el recurso es de los bancos o de alguien más, pero no, es del ciudadano común también. Claro. Y la regulación y la legislación y las preocupaciones en sistemas financieros es proteger esos recursos precisamente. Claro. Vea que aquí el otro tema importante es que yo tengo que asegurarme de que tengo, y las recomendaciones internacionales recientes es el acceso inmediato a esos activos, porque los atrasos, ¿verdad?, un activo cuando lo recupera una institución financiera o alguien que lo utilizó, puso los fondos, se hace improductivo, deja de generarme ingresos y dejo de recuperar el principal. Eso tiene un costo de oportunidad muy alto para el sistema financiero, pero esos activos hay que darles mantenimiento, porque nada se deteriora más que un activo inmobiliario. Claro, una casa que no esté en uso, en 6 meses se convirtió en una casa inutilizable. Entonces, hay un énfasis muy importante en asegurarse de que la entrega es inmediata, claro, y que no hay restricciones o gastos o atrasos importantes de tipo administrativo legal para que ese bien pueda llegar al mercado. Porque al final perjudico al depositante. Al depositante. Ahora, otro tema es hasta dónde llega la responsabilidad del acreedor que ha comprado una casa con un crédito y no la puede pagar. Nuestro presidente, el economista Correa, cuando fue a España, fue a dar un discurso altisonante diciendo que cómo puede ser que la responsabilidad del ciudadano vaya más allá que el valor de esa casa, sin saber, según parece el economista Correa, pues que esa es la legislación internacional. Pero debe ir la responsabilidad del ciudadano más allá del valor de la casa. Yo le decía a dónde llega la responsabilidad. La responsabilidad llega a pagar la obligación, el financiamiento que se le dio. O sea, no solamente el 100% del préstamo recibido. O sea, hay que pagar el préstamo, porque esos son recursos de alguien más. Dice, si yo no cubro el 100% de mi obligación,
le estoy trasladando mi pérdida y estoy materializando el riesgo no en mí, sino en ese proveedor de fondos, el ciudadano común, el depositante, el que hace los aportes. De ahí que la recomendación internacional lo que dice es, si yo trabajo en ese sistema y reconozco esos problemas, tiene que haber límites al endeudamiento. El valor que tengo que utilizar de esas propiedades tiene que reflejar su valor en el caso de liquidación, no el valor de mercado. El problema de las burbujas es que a veces un inmueble que tiene un costo de construcción de, digamos, $50,000 en el mercado, por la escasez que hay de recursos y por la demanda, vale el doble, pero su valor de liquidación como garantía es mucho más bajo. La recomendación esta que recién se ha publicado del Financial Stability Board se enfoca en eso, en que yo tengo que tener un valor razonable del activo como garantía y como base para definir el monto del endeudamiento, ¿verdad? En algún momento en respuesta a la crisis se hablaba ya no utilizar del valor del mercado, sino el valor del costo de construcción. Como diciendo, eso es al final lo que vale un activo, es el costo que alguien más pagaría si yo tengo que poner los recursos y recrear ese activo, es el costo de construcción. Pero yo creo que eso cambiaría mucho la forma en que se analizan los créditos inmobiliarios. Entonces yo más bien creo que aquí obviamente sí es un fin, un objetivo socioeconómico importante, dar acceso al financiamiento de vivienda, como yo le decía, es el primer pilar de la estabilidad de los individuos y de las familias, pero en condiciones en que garanticen el repago de la obligación como deuda y no con la entrega del activo. Déjeme ponerlo esto en números así fácilmente. Yo pido un crédito de $50,000 a un banco privado o a una institución pública para comprar una casa. Después me ahogo, no puedo, no alcanzo a pagar la plata, pero claro, con intereses, con costos. Yo estoy debiendo 60 y la casa solo cuesta 50. Yo devuelvo a esa institución mi casa. ¿Es lógico que yo me quede debiendo esa diferencia? Vea, en realidad mi deuda es por $50,000 en el monto, pero a mí me dieron plazo para pagar. Si yo he estado pagando al día, mi deuda sigue siendo $50,000 o más. Yo lo que estoy pagando es el costo financiero de acceder a los recursos de otros y cubrir esos riesgos. ¿Sí? Por eso es que la entrega inmediata es importante. Cuando uno ve esos ejemplos, lo que ocurre es que yo tardé 6 meses, 1 año en entregarle el activo y mi deuda se fue acumulando, ¿verdad? Entonces, una de las recomendaciones internacionales es tener el acceso o el control de ese activo, que no sea un proceso en donde usted me deja de pagar y pasan 6 meses, 1 año, 2 años, hasta 5 años entre el momento en que usted me dejó de pagar y el momento en que yo efectivamente puedo realizar la garantía. Es decir, en esos 6 meses, 1 año, 5 años se van a acumular intereses. Sí. Lo lógico sería, si yo ya sé que no voy a poder pagar, ese día devuelvo mi bien de manera que no se me acumulen intereses y yo prácticamente con la devolución del bien estoy al día. Claro, pero recuerde que el valor de ese bien es el valor, ¿verdad? El monto que financié debería reflejar el valor del bien, en este caso de liquidación, no el valor de mercado. Porque aquí, si no, la pérdida, a menos que yo haya puesto una cuota de entrada importante, ¿verdad? Y yo le diga, sí, usted me financió los $50,000 y yo puse de eso $15,000 y el bien en el mercado y vale 35, perdió el sujeto de crédito. Yo creo que el interés siempre va a ser proteger al depositante, pero también, ¿verdad? Al darle ese financiamiento, es asegurarnos de que estoy contribuyendo al desarrollo de esta persona. Claro. Entonces, hacer el aporte significa, ¿verdad?, tener un compromiso de cubrir mi obligación primero que nada. No es que yo no pierdo, entregarle el bien significa mi pérdida ya no existe, se la traslado a este proveedor de fondos, ¿sí? Y obviamente todo empieza en el análisis de la capacidad de pago. Perfecto. Creo que ha quedado muy claro, doctor. Muchas gracias por haber estado hoy en la República. Es el doctor Arnaldo Camacho, un experto internacional en temas de financiamiento, en temas de banca y de finanzas. Es profesor, como les decía al comienzo, del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas con sede en Costa Rica.